Unión por la Patria acaba de publicar una nota en la que justamente llama a la reflexión y hablas en esta nota, Rogelio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, hablas en esta nota de que la derrota era algo que ya se venía cocinando a fuego lento, la derrota del sector más popular, digamos, que ya se venía cocinando a fuego lento incluso antes de que se llevara adelante el balotaje. ¿Por qué? Absolutamente, o al menos es lo que creo yo, ¿no? Lo planteaba incluso en la campaña, camino al balotaje. Yo era uno de los tantos que, bueno, a veces por la esperanza y el optimismo, estaba, te diría, prácticamente convencido que íbamos a obtener un triunfo en el balotaje, y lo que planteaba en la campaña era que al día siguiente, el domingo, había que festejar, ¿no? Confiados de que íbamos a ganar, pero que el lunes había que estar trabajando para revertir la derrota política de la sociedad argentina en la que ya estábamos sumidos, independientemente del resultado electoral. Si el resultado electoral podía, en aquel caso, acompañarnos la suerte en algún punto, si se quiere, cosa que no ocurrió, pero hay una serie de factores que se volvieron estructurales y estructurantes de la sociedad argentina que plantean una derrota política. Entre ellos tienen que ver, bueno, finalmente pero finalmente no ganamos, como es sabido, y ganó Milei, que no fue más que la cara, si se quiere, más obscena de esa derrota que ya teníamos, ¿no? ¿Cuál es la derrota que ya teníamos antes incluso del resultado electoral? Para mí, insisto, bueno, en primer lugar, como sectores mayoritarios de nuestro pueblo perdieron conciencia democrática o, si se quiere, conciencia cívica, yo prefiero llamarla así, en torno a cómo se fueron diluyendo algunos, los que nosotros llamamos durante muchos años los consensos básicos a lo largo de estos 40 años de democracia, que tienen que ver con el rol del Estado, su rol esencial, digo, ¿no? El rol distribucionista del Estado, el Estado como garante de la equidad, las oportunidades y la igualdad, el Estado como la única institución que puede prever y que tiene la responsabilidad primaria de balancear lo que el propio sistema capitalista y el mercado desbalancea por su propia naturaleza. Sí, había una retirada, me parece que está bien hacer la distinción entre Estado y política. Hay como una retirada de la política, ¿no? En todo sentido, no solamente porque hay una apuesta por parte de los sectores de derecho a destruir la política, pero a mí me parece que hay un abandono también de lo que es la cuestión discursiva, llamémosle batalla cultural, la disputa por el sentido. Me parece que eso se dejó, digamos, a la deriva durante muchos años. Sí, yo creo que en realidad en esta ocasión, en estos tiempos, el Estado, las instituciones y esos consensos básicos entraron en la misma bolsa que la política o la dirigencia política. A mí me parece interesante hacer alguna comparación entre las características más sobresalientes de la última crisis de magnitud que vivimos, que fue la del 2001-2002, y esta, porque en aquel entonces una de las características sobresalientes era que se apuntaba la crisis contra los dirigentes, ¿no? Digo, resumido esto, en el que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Pero no estaba puesto en cuestión el rol esencial del Estado, de la democracia y de las instituciones. Yo en aquel entonces vivía acá en la capital, militaba por la mañana y por la tarde en la Villa 15, en Ciudad Culta, y a la noche iba a las asambleas de mi barrio. Yo vivía en Palermo, iba a la asamblea de Scalabrini, Ortiz y Santa Fe, y yo, tanto en un lugar como en el otro, lo que veía en esa crisis era esto, de apuntar toda la carga, poner toda la carga contra los dirigentes, que no había estado a la altura de circunstancias, pero hacer una defensa explícita del Estado, sus instituciones, la salud pública, la educación pública, las universidades, etcétera. Esta crisis, a diferencia de aquella, se lleva puesto todo, o al menos cuestiona y pone en cuestionamiento al conjunto, y esto tiene que tener algunas razones, ¿no? Y para mí algunas de esas creo que son convergentes las razones, pero algunas de esas, tal vez de las que deberíamos aprender a ponderar hacia adelante, tienen que ver con lo que Cristina denomina y otros pensadores denominan la insatisfacción democrática, que entre otras cosas hace a la incapacidad que ha demostrado a lo largo de periodos prolongados de tiempo el Estado para responder a las demandas elementales de la sociedad, que tienen que ver precisamente o principalmente con la salud pública, la educación, el mundo del trabajo, la seguridad. Y nosotros, la dirigencia política, y hablo en primera persona del plural porque me hago cargo de esto, tenemos que ser honestos intelectualmente, parar la pelota en torno a esto, si es que de verdad consideramos que acá hay parte del problema y de la explicación,
y hacernos una pregunta elemental, y es, ¿cuándo fue la última vez que recordamos honestamente que tuvo algún grado de centralidad real en nuestros debates, en nuestras discusiones, en nuestro trabajo, en definitiva, problemas como el deterioro de la calidad educativa, problemas como el deterioro del sistema de salud pública, problemas como el deterioro del sistema en el documento que publicó Cristina en febrero, en las conclusiones, que a mí me parece lo más importante, son esas puntas. Revisemos estos temas que siempre fueron tabú, ¿por qué no podemos discutir sobre la educación, sobre la calidad del empleo, etcétera? Súmate, Julio. Rogelio, Julio Martínez te saluda. Hay quizás también algunos factores externos, caso pandemia, coronavirus, caso guerra, Ucrania, Rusia, que también aceleraron algunos procesos. Absolutamente. Yo precisamente uso esa palabra que proviene de la química, ¿no? Como la pandemia fue en definitiva un acelerante, ¿no? En la química un acelerante es cuando incorporas a dos o más compuestos un tercer compuesto que lo que hace es producir una reacción, es decir, o transforma o acelera un proceso. La pandemia fue eso. Ya la pregunta que me hago hoy es, ¿cómo pudimos creer siquiera por un momento que íbamos a salir mejores de una situación que nos retrajo de la vida en comunidad, es decir, que nos anuló por un tiempo la vida en comunidad, donde ahí está la esencia de la posibilidad de que una sociedad tienda a mejorar? Es decir, nos retiramos del lugar a donde está el combustible esencial para la mejora de la comunidad, de la sociedad, porque, bueno, por cuestiones de índole sanitaria, por supuesto, no estoy discutiendo aquello. Lo que quiero decir es cómo pudimos pensar que íbamos a ser mejores aislados, solos, fragmentados. Esa situación, que por cierto duró mucho, ¿no? Lo que hizo fue un caldo que ya existía, que tiene que ver y que tiene a las redes sociales como el huésped perfecto. Yo digo, acá hay una cuestión, si se quiere, un poco semántica, pero las redes no son el problema, sino que son el contexto en el que se desenvuelve el problema. Para mí el problema principal de las sociedades líquidas, como se ha dado en llamar, que tienen una de sus características más jodidas, que es la soledad. Sí. Las redes acogen esa situación de una sociedad de solos y solas, desencantados con el pasado que los precede, a la vez que apáticos con el futuro que los espera, y tiene una serie de mecanismos perversos, ¿no? Que se denominan, yo llamo, las afinidades algorítmicas, donde un sinnúmero de individualidades abúlicas, fragmentadas, se encuentran y se validan a sí mismas, poniendo en cuestión el peso de determinadas voces en la comunidad, en la sociedad, que adquieren su peso, valga la redundancia, por el desarrollo que tiene la comunidad. Por eso retomo, creo que fue, si no me equivoco, la última entrevista que dio antes de fallecer Umberto Eco en el diario La Stampa de Italia. Ahora más recientemente Eric Sadin, que visitó la Argentina hace poco, el filósofo francés, que vino a presentar la era del individuo tirano, retoma algunos de los conceptos que en esa entrevista, además hasta si se quiere un poco cómica, de Umberto Eco, plantea, que dice que el idiota del pueblo hoy vale lo mismo que un premio Nobel, ¿no? Porque él dice, antes de este contexto de las redes, como huésped de las individualidades y de la soledad, la taberna, él utiliza la figura de la taberna, por ahí un poco más renacentista si se quiere, dice, era el ecualizador, ecualizaba a la sociedad, el regulador social. El tonto del pueblo entraba a la taberna, decía su tontera, y automáticamente era silenciado por el resto, ¿no? Vaso de vino mediante. Para mí, la taberna de Umberto Eco es el club, el partido político, la Cámara de Comercio, la cooperadora de la escuela, la iglesia del barrio, la unidad básica, el sindicato, es decir, aquellos lugares donde la individualidad se somete al conjunto, el famoso el todos más que la suma de las partes de Durkheim, ¿no? Y deja de valer todo lo que digamos o hagamos, deja de valer lo mismo. Hoy, en este mundo de fragmentación y soledad que encuentra como huésped a las redes sociales, el tonto del pueblo, y utilizo un término que es el que usa Umberto Eco para no ser más agresivo, ¿no? Pero uno podría decir, o el imbécil encuentra un sinnúmero de imbéciles iguales que él, en ese mar de abulia, que lo validan permanentemente, ¿no? Y entonces se pone en cuestión todo, y a esto abre la puerta, a su vez, a otro de los fenómenos de esta era de la insatisfacción democrática, que es la relativización completa de todo, ¿no? Y ahí entra, a su vez, la fake news. Bueno, es una época muy compleja, que sin vuelta a la participación protagónica, que desborde los ámbitos institucionales tradicionales, me refiero a los partidos o las instituciones del Estado, sino que vaya más por la base, no va a haber manera de revertir. Claro.
Interesante. Yo quiero cerrar, sé que tenemos poquito tiempo, pero quiero cerrar, Rogelio, preguntándote, porque analizar cómo llegamos acá es crucial, es fundamental, pero me parece que también tengo que preguntarnos cómo salimos de acá. Bueno, me parece precisamente, ahí decía lo que humildemente creo que tal vez donde debiera estar puesta la reconstruir esas redes. En la vuelta a la participación. Porque la dirigencia, y yo como parte de esa, nos hemos demostrado, hasta aquí por lo menos, no solo impotentes e incapaces, que eso claramente ocurrió de esa manera, es decir, si estamos hablando de que por primera vez en la historia tuvimos y tenemos trabajadores, por poner un ejemplo, ¿no? Trabajadores registrados por debajo de la línea de pobreza, digo, de Juan Domingo Perón para acá, no había ocurrido nunca, siquiera en las dictaduras, ni en el menemismo, ni en el macrismo, ni en la crisis del 2001, etcétera, etcétera. Y ahora llegamos a esa situación. Bueno, una de las cosas que denota con evidencia es que hemos sido incapaces e impotentes. Pero además, y acá yo creo que hay parte de la explicación de por qué la gente encuentra en este emergente propio de Black Mirror, que es Milei, ¿no? Encuentra la manera de expresar esa bronca, porque además de impotentes e incapaces, nos hemos mostrado indolentes. Ya no es solo un Estado que no resuelve mis problemas elementales de la vida, sino que empiezo a sentir como ciudadano que además a ese Estado no le importa, es decir, que está en otra frecuencia, ¿no? Sí. Por eso yo decía en una sesión, cuando se trató la primera vez la ley bases en el verano, comparando 2001 con esta época, en aquel entonces se puso una feta de salame en el sobre, ahora pusimos un presidente. Bueno, qué difícil. Rogelio, gracias por recibirnos, volveremos a llamarte, es muy interesante reflexionar sobre todo esto, es necesario reflexionar sobre todo esto que nos está pasando. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Estamos escuchando a Rogelio Iparraguirre,